Amados hermanos, nuevamente domingo, nuevamente un día maravilloso para adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó, y esa es la celebración que hacemos todos los domingos, y vamos a su palabra para dejarnos llenar de ella y así que nos vaya, como dice ahí en Romanos 12:2, que nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra alma sea renovada para que podamos ser transformados. Hoy día quiero invitarles y pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos, el extraordinario capítulo 8. Sí. Hoy día vamos a leer primero la introducción del 1 al 9. Del 1 al 9 vamos a hacer una reflexión para luego profundizar en una parte de este texto. Dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oremos, amados hermanos. Oh Dios eterno, bendito sea tu santo nombre. En esta mañana de domingo queremos alabarte, glorificarte y adorarte en espíritu y en verdad por medio de tu palabra. Y hoy día vamos a profundizar en este capítulo 8, maravilloso capítulo 8 de Romanos, que tú has dejado para que nosotros tomemos conciencia y que termina glorificándote por tu amor perfecto que es absolutamente único. A ti sea la gloria y la honra en esta mañana. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a comprender verdaderamente lo que nos estás diciendo por medio de esta palabra. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. El sermón de hoy día lo titulé No imitéis a los incrédulos. En esta magistral introducción que hace Pablo aquí después de ese capítulo 7 donde él confiesa que se siente un miserable porque el pecado todavía está en él, hace en esta introducción al capítulo 8 esta magistral introducción. Y es necesario que nosotros vayamos paso a paso viendo cada una de estas cosas que él va a ir mencionando para preparar un tema que obviamente después va a desarrollar de forma absolutamente gloriosa al final de este capítulo. Pero miren esta introducción, vamos a profundizar en estas cosas que nos dice aquí. En el versículo 1 va a comenzar con una gloriosa afirmación. Al tiro con una gloriosa afirmación que es la que en realidad nos sube el ánimo después de escuchar lo que había disertado en el capítulo 7. Y esta gloriosa afirmación, la cual nos debe llevar a caer rendidos, verdaderamente rendirnos en gratitud
porque acuérdense que son afirmaciones. Toda la palabra de Dios que tenemos delante de nosotros es la verdad absoluta, no es discutible, no es como uno podría decir, yo le interpreto así, no. La palabra dice algo y eso es una verdad que no se puede modificar, es así. Y por eso nos debe llevar a que nos rindamos en adoración perpetua con acción de gracias eternamente delante de nuestro Dios. Versículo 1, ¿qué dice? Ahora pues, ¿cómo continúa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escucharon bien? Ninguna condenación para los que estamos verdaderamente en Cristo Jesús. Eso es algo que tú tienes que entender, que tienes que escuchar, que tienes que creer, que tienes que internalizar. No hay más condenación. No podemos, nunca más vamos a ser condenados, porque ya somos de Él. Pero, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Y esto es lo que nosotros tenemos que poner atención. Por algo parte con esta introducción el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Como dice ahí, todavía estamos en el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino andan, entre paréntesis, conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne. En otras palabras, que no viven de acuerdo a lo que piensan o a lo que opinan. Tema para nosotros como cristianos. Nosotros ya no vivimos como yo pienso o lo que yo opino. No, se acabó. Yo ahora vivo de acuerdo a lo que dice mi Señor. No vivo de acuerdo a lo que dice el mundo, ¿ya? O lo que hace el mundo, o lo que piensa el mundo. No, ahora yo ya no vivo de acuerdo a eso. Eso es vivir conforme a la carne, o según las modas, según los deseos de la carne, qué sé yo, los deseos de los ojos. Ya no vivo de esa forma. Un cristiano ya no vive de esa manera, sino que agrega algo claro. ¿Qué es lo que agrega? Los que andan, o dice ahí nomás, que conforme al Espíritu, que andan conforme al Espíritu, que viven de acuerdo a lo que el Espíritu les revela por medio de la palabra. Por eso, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho de esta relación íntima con el Espíritu Santo? Bueno, si yo no la tengo, obviamente no puedo andar como el Espíritu lo dice. Y en el versículo 2, aquí nos va a aclarar cómo la nueva ley ahora nos lleva a una nueva vida. Miren lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, ¿ya?, de vida en Cristo Jesús, que es la ley de la fe. La ley de la fe en Cristo Jesús, como lo dice en Romanos capítulo 3. La ley de la fe en Cristo Jesús. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué hace? Nos libra de la ley de la naturaleza humana. Esa ley de la cual desesperadamente habla Pablo justamente en el capítulo 7. Y en el versículo 3, ¿ya?, nuevamente la maravillosa noticia de cómo esto fue posible. Miren lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, y se está refiriendo a la ley que le fue dada a Moisés, Pentateuco, la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto se complementa perfectamente con lo que dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a ver más adelante cómo este texto
conjuga perfecto con otro texto que vamos a leer más adelante. En Primera de Pedro, hermanos amados, dice 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y miren cómo el versículo 4 nos vuelve a enfatizar en lo que dijo al comienzo, ¿no es cierto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne, recuerden que es todo lo que es conforme a nuestra naturaleza humana. Las debilidades físicas, morales, deseos, pasiones, todo lo que se enreda proviene de la carne, no del Espíritu. Pero ahora va a comenzar el asunto que nos reúne hoy día. En los versículos 1 y 4 se nos enseña que hay dos tipos de personas en el mundo. Dos tipos de personas hay en el mundo. Solamente existen dos tipos. Los cristianos y los que no son cristianos. Pero aquí se nos explica de otra manera. Dice que los que andan conforme a la carne, que son los que no creen en Cristo Jesús, y los que andan conforme al Espíritu Santo, que son obviamente los que Dios ha salvado por gracia y ha sellado con el Espíritu Santo. Para andar, como dice, que es lo mismo que conducirse en la vida. Andar, cuando usa la palabra andar, es paripateo, en griego, significa conducirse en la vida, un estilo de vida, lo que uno hace, lo que uno es, y nos referimos a nuestro ser, ya sea en la carne o en el espíritu. Todo ser humano actúa según el espíritu o según la carne, pero nosotros los cristianos vamos a estar en esa lucha constante entre la carne y el espíritu. Quiero que pongan mucha atención a lo siguiente, ya que aunque no es fácil aunque puede parecer, digamos, que es fácil de entender lo que estamos leyendo, es sorprendente lo poco que lo comprendemos. Porque una cosa es fácil de entender, pero otra cosa es comprenderlo, es ponerlo en práctica. Versículo 5, vamos al versículo 5, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne, miren lo que dice, los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿En qué vamos a pensar? ¿En qué pensamos? Eso es lo que hace la diferencia. ¿En qué está puesta tu mente? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿En qué estoy pensando? ¿En qué está puesta tu mente? ¿En qué estás pensando? Tu mente, tu alma, tu corazón, tú como persona. Recuerda que tú no eres cuerpo, tú eres alma y espíritu. Y tu alma es la parte pensante, es el entendimiento, los sentimientos, lo que hablamos del corazón. Como hablábamos también en la explicación del cuesco, la parte dura de afuera, ese es el alma. Adentro de la almendra que está dentro, ese es el espíritu. ¿En qué está tu mente? ¿En qué está tu alma? Los que son de la carne, ¿ya? Y eso, hermanos amados y hermanas, éramos antes todos. Nosotros antes de ser salvados por nuestro Padre Celestial, éramos de la carne. Todos. Y dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es lógico. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu que está en ellos intenta salir por alguna forma a conectarse con lo espiritual. Y por eso el mundo entero está tratando de relacionarse con Dios. Ya sea Alá, Krishna, Buda, aunque Buda no es un Dios, pero en eso, el hombre siempre está tratando de alguna forma de relaciones, porque el espíritu intenta
esto de volver a Dios, pero no sabe porque el alma está cerrada y cegada y muerta en nuestros delitos y pecados, ¿se acuerdan? Y no hay entendimiento, no podemos entender por naturaleza humana el espíritu, las cosas espirituales. Podemos inventar cosas espirituales. Y ese es el problema, que los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué cosas? ¿Qué son estas cosas de la carne? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es muy interesante esas tres cosas que se mencionan ahí en Primera de Juan, capítulo 2, ¿no es cierto? ¿Ah? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Es una forma de resumir el problema de la naturaleza humana. Todos nosotros tenemos la tendencia a esas tres cosas. Y el diablo, cuando quiso tentar a Jesucristo, después de que él fue bautizado y llevado en el Espíritu al desierto y estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, ¿qué hizo? Lo tentó justamente con eso. Los deseos de la carne, el hambre, los deseos de los ojos, los reinos, y la vanagloria de la vida, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: arrójate. ¿Entiendes? En resumidas cuentas, ahí está nuestro problema. Ahí está nuestro problema. Esas tres cosas. ¿Qué es eso? Todo lo relacionado a la naturaleza humana. Todo lo que tu naturaleza desea. Piensa, sueña, siente. Todo lo que está relacionado con nuestra naturaleza humana. Lo que a ti te gusta en el fondo. A cada uno nos gustan ciertas cosas y vamos a tratar de evadir nuestras responsabilidades y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones para lograr obtener lo que a mí me gusta. Y en el fondo es la carne que lucha con nosotros. Pero, ¿qué dice ahora? Pongan atención. ¿Qué dice con respecto a los que son del Espíritu? Los que son del Espíritu debiéramos pensar en las cosas del Espíritu. Y ahora ahí viene naturalmente la pregunta, bueno, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Y ahí viene esto: ¿piensas tú en las cosas de Dios el Espíritu Santo? Porque a veces nosotros tendemos a dejar el Espíritu como en tercer lugar por allá. No, Dios el Espíritu Santo. Recuerda que Dios es Espíritu y Él se manifiesta a través de lo que tenemos hoy día tangiblemente como la palabra. ¿Y qué vino a hacer el Espíritu Santo? ¿Recuerdan? Jesús lo dijo claramente. Tanto en Juan como en Primera de Juan lo dice claramente. Vino a enseñar. Lo que Él nos vino a enseñar. Lo que Él vino a hacer con nosotros. Lo que Él nos vino a revelar. Lo que a Dios, el Espíritu Santo, le gusta. Lo que a Él le gusta. Ya no importa lo que a ti te guste, sino que lo que a Él le gusta. Como Él es. Lo que le importa, lo que Él quiere. Eso es cuando tú te pones a pensar en eso, entonces ahí se produce la diferencia. Y el versículo 6 lo va a poner en otra forma. En este versículo, la traducción de Reina Valera va a usar una palabra muy particular que lo dice de mejor forma, en mi opinión, que las demás traducciones. Dice en el versículo 6, porque el ocuparse, esa es la palabra a la que me refiero, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Interesante hacer esta reflexión. Ocuparse, en griego, la palabra es phronema, ¿ya? Que literalmente significa la mente puesta en algo intencionalmente. Entonces, ¿ya? Si yo pongo la mente en algo intencionalmente, ¿qué estoy haciendo? Me estoy ocupando de eso. Por eso me gusta la traducción de Reina Valera mejor que las otras traducciones que dicen piensan en. Simplemente piensan en, no. Se ocupan, ponen la mente en algo pero con intención.
¿no? Esa es la diferencia. Entonces, cuando dice ocuparse de las cosas de la carne, está diciendo claramente en todas aquellas cosas que a nosotros nos gustan tanto, todas aquellas cosas que nos producen placer, que nos interesan, que nos divierten, que nos entretienen, ¿no? Y en general, como dice claramente, todas esas cosas que no provienen de Dios, como lo dice ahí en Primera de Juan capítulo 2, ¿no es cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, que no provienen de Dios. Y por sobre todo, que son cosas que no requieren mucho esfuerzo. Uno está soñando de repente, ¿no? Y fácilmente se pone a pensar en cualquier cosa. Y eso es ocuparse de la carne. ¿En qué estás ocupado tú? ¿En qué te ocupas tú? O mejor dicho, ¿sabes tú qué significa ahora ocuparse del espíritu? Eso es un poco más complicado, amados hermanos, ¿ya? Porque no te va a nacer espontáneamente, naturalmente. No es algo que te va a nacer así con todos los deseos como las otras cosas, lamentablemente, porque el envase manda, la carne, el envase, el cuerpo manda muchas veces. Aquí no tengo que pensar, aquí yo simplemente siento y quiero, pero en las cosas del espíritu me tengo que ocupar, me tengo que poner a pensar, requiere un esfuerzo, primeramente porque tenemos que pensar. Segundo, no nos nace espontáneamente. Y tercero, tenemos que decidirnos, ocuparnos de las cosas del Espíritu Santo. ¿Entienden la diferencia? Lo de la carne nace espontáneamente porque lo hemos aprendido desde niño. ¿Ah? Es algo que durante toda nuestro crecimiento hemos ido adquiriendo y adquiriendo y nos nace espontáneamente. Pero el ocuparse del espíritu ahora es algo nuevo. Por eso hablamos de la nueva vida como cristianos. Es algo a lo cual no estamos acostumbrados. Y también estamos en el proceso de ir aprendiéndolo. Y mientras más lo hacemos, más espontáneamente va a ir apareciendo y naciendo el deseo de ocuparnos de la carne. Del espíritu. ¿Y qué es ocuparse del espíritu? Orar. Orar, hermanos. Esa es una cosa que tiene que nacernos en cualquier momento. No solamente cuando nos reunimos los miércoles a orar, sino que en la mañana, en la noche, cuando uno despierta, cuando uno va a salir a algún lugar, cuando uno se sirve algo para comer, pero que nazca no por cumplir, que sea algo que vayas adquiriendo la costumbre natural de orar, de comunicarte, de agradecer, de poner en las manos del Señor. Ponernos la armadura de Dios. Yo no despierto en la mañana con la armadura puesta, no, me la tengo que poner. Y por eso necesito apartarme para estar a solas con mi Padre en oración y ponerme la armadura en ese momento. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos amados. Eso es algo que necesitamos hacer. Es una urgencia. Permanecer en la palabra, pero permanecer en ella, meditando, reflexionando, lo que leí, lo que escuché en el sermón, no simplemente pasar por encima, como lamentablemente nos pasa mucho por todo el ajetreo que tenemos. Estar velando, estar sobrios, y no me refiero a no emborracharnos con vino o algo así, sino que además de que eso no debería estar presente nunca, pero me refiero sobrios intelectualmente, despejados, atentos, escudriñando las escrituras, congregándonos, participando de la cena del Señor, nuestra ofrenda al Señor. No podemos ser negligentes en la medida, como dice Pablo, que seamos prosperados. Pero todo esto, amados hermanos, ¿ya? No como algo que debes cumplir, como lo dije al principio.
Esto es algo que tiene que ir creciendo en ti, tiene que ir aumentando, naciendo cada vez más espontáneamente. Y siempre entendiendo, amados hermanos y hermanas, que nosotros todo hoy día lo hacemos en agradecimiento a lo que sucedió en nuestra vida. Y agradecimiento, obviamente, ¿a quién? A nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nuestro Dios. Y ahí se combina muy bien lo que dice la segunda mitad del versículo 3 con Gálatas, con lo que leímos en Primera de Pedro. Si conjugáramos esos tres versículos, leeríamos algo así. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si uno escucha eso, después de eso debiera haber una gratitud en tu corazón por todo lo que hizo tu Señor por ti. Y ahora ya no quiero obedecer la palabra simplemente por obedecerla y así salir premiado. No, lo quiero hacer porque le agradezco. Porque es todo para mí, por eso, por todo lo que Él hizo en el madero, como dice ahí. En los siguientes 3 versículos se nos va a confrontar con algo preocupante, hermanos. Aquí hay que poner atención, porque en medio de esta maravillosa palabra, siempre el Espíritu Santo introduce algunas cosas que son como un llamado, así. ¡Ojo! Y es algo, cuando un cristiano no se está ocupando correctamente en su mente en las cosas del Espíritu Santo. Veamos entonces estos 3 versículos, el 7, el 8 y el 9. ¿Qué dice el 7? Por cuanto los designios, en otras palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón, de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, todo lo que viene, los designios, como usa esa palabra, lo que son lo que uno piensa, lo que uno se imagina, lo que uno opina, eso que estamos, lo que uno quisiera hacer, las intenciones de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley. Nada de lo que viene de la carne verdaderamente se sujeta a la ley. Ni tampoco puede, como dice ahí muy claramente. Y continúa en el 8 y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que detenernos un poco y decir, y no ser tan categóricos y decir, no, yo soy hijo de Dios, yo estoy bien, yo estoy en el Espíritu. No, tú estás en un envase que se llama cuerpo y ese cuerpo está hecho de lo que aquí se denomina carne. Toda tu naturaleza humana está en ese cuerpo. Y ese cuerpo siente cosas, desea cosas, tiene sentimientos, sensaciones y sentimientos. Entonces, y ahí está nuestro problema. Estamos dentro de un envase. Y el envase quiere hacer eso, los designios de la carne. Esto es sumamente preocupante, hermanos. Cada vez que tú estás ocupado en las cosas de la carne, cuando tú estás pensando en las cosas de la carne, cuando tú estás mirando o escuchando las cosas de la carne, estás en un serio conflicto con Dios. No significa que vas a perder tu salvación, sino que significa que estás mal, estás alejado de Dios, estás fuera de su cobertura. No es que Dios se haya alejado de ti, Él no se aleja de ti. Él está siempre en todas partes. Nosotros estamos en su presencia constantemente. Pero el problema es que tú te alejaste de Él. O no eres un cristiano. Y es una señal que te debiera hacer pensar seriamente. Por eso esto es muy importante que pongamos atención.
Y esto es lo que Santiago lo dice muy bien ahí en el capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿se acuerdan ese versículo fuerte que dice ahí? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, escucha bien, enemigo de Dios. Y nosotros los cristianos, los salvados, los nacidos de nuevo, muchas veces caemos en el juego del mundo y sin darle mayor importancia, porque creemos que estamos bien, somos amigos del mundo. Las iglesias hoy día se están empezando a ser amigos del mundo y traen las cosas del mundo a la iglesia. Y vemos hoy día un espectáculo dentro de los cultos de adoración, que más bien es un espectáculo para la carne. Claro, hay gente que dice, fue maravilloso el culto. Claro, porque lo pasaron maravilloso, pero no estuvieron ni ahí con Dios. Nunca pensaron en Él, estaban pensando en sí. Ya sea la música, los bailes, la orquesta, etcétera, los videos, etcétera, etcétera. Pero la palabra pura. Cuidado con ser amigos del mundo. Ahí ustedes escucharon lo que dice el Señor en su palabra. Y luego nos va a decir lo que debiera ser. Veamos ahora lo que debiera ser. ¿Qué es lo que debiera ser? Romanos 9, 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿No es cierto? No vivís según la carne, sino vivís según el Espíritu. Así debiera ser. Así debiera ser. Nosotros no vivimos ya no vivimos según la carne. Vivimos en la carne, pero no según la carne, que es una enorme diferencia. Estamos en la carne, pero no vivimos según la carne. Nosotros vivimos según el Espíritu. ¿Ya? Ese debiera ser tu anhelo. Eso debiera ser tu oración, tu petición al Padre en el nombre de Jesús. Vivir en las cosas del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, ocuparte de las cosas del Espíritu. Pero hay que pedir ayuda. Recuerda que Pablo lo dice claramente. Él también tenía esa lucha, siendo el gran apóstol Pablo. Nosotros no vivimos según la carne, nosotros vivimos ahora según el Espíritu Santo, según Dios el Espíritu Santo. Y ese debiera entonces ser nuestro anhelo. Pero Pablo va a terminar este versículo de una forma que hay que meditar. Él nos va a hacer una advertencia que debemos temer realmente, algo que debiéramos temer todos nosotros. Miren lo que va a decir al final en este versículo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí hay un llamado a aquellos que están escuchando esta palabra o que están en la iglesia y que están convencidos por algo que le dijo alguien, no la palabra ni Dios, sino que un pastor o alguna persona que determinó que ellos son salvos y que son cristianos. Escuche bien esta, ¿ya? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí está, esto también es para autoexaminarse, hermanos. O las personas que tal vez no sean cristianas. No ser cristiano es aterrador, estoy absolutamente. Por eso nosotros como cristianos no debemos sentarnos en los laureles y pensar que aquí todo está bien, estamos listos, yo estoy al otro lado. No, hermano, hay que autoexaminarse constantemente. Independiente si ya eres salvo o no lo eres, hay que autoexaminarse. Pero para alguien que está escuchando esto y dice que empieza a dudar porque vive más en la carne que en el espíritu,
entonces debe ir a los pies del Señor. Todo aquel que se da cuenta de que no está en las cosas del Espíritu, que no las puede entender, le invito a que vaya a su casa, se encierre en la pieza y ore, pídale perdón a Dios. Dios quiere perdonar nuestros pecados, a eso vino. Pero para aquel que reconoce, para aquel que admite, para aquel que se quiere reconciliar. ¿Quieres tú reconciliarte con Dios? Reconcíliate con Dios. Ve y pídele perdón. Pídele que te perdone todos tus pecados y que ponga su fe en ti, la fe en Jesucristo, y síguele, sigue al Señor Jesucristo. Créele solo a Él y nada más que a Él. Él es el único, verdadero Dios y la vida eterna. No hay nadie fuera de Él que te pueda salvar. Pero tú tienes que ir a los pies del Señor y pedirle que te perdone todos tus pecados. Les quiero invitar, hermanos, que leamos lo que resta de esta reflexión que hace el Espíritu Santo por medio de Pablo, ahí en el versículo 8, pero del versículo 10 al 14. Estos 5 versículos. Mire lo que dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escucha bien este versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oremos, hermanos. Santo Dios, quisiéramos siempre estar ocupados en las cosas del Espíritu. Y por eso, después de haber hecho esta reflexión y haber comprendido que muchas veces caemos en el juego de la carne, queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a estar conscientes de lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, para que estemos verdaderamente ocupados en las cosas del Espíritu. Anhelamos hacer eso en agradecimiento por lo que tú hiciste con tu Hijo Jesucristo, quien fue al madero para llevar nuestros pecados, para que con su sangre seamos perdonados. Gracias, oh Dios eterno, en el amor de Cristo, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nos dirigimos a ti en oración. Amén. Santo es tu nombre, oh Dios, me humillo ante tu altar, levanto ante ti mi adoración. Mi vida rescataste y sanaste mi dolor, por siempre cantaré de tu amor, por siempre cantaré de tu amor. Llena cielo, tierra y mar, te quiero exaltar, me postro ante tu gloria y majestad. Alto es tu nombre, oh Dios, tu gloria está en mí.
oh Dios, me humillo ante tu altar, levanto ante ti mi adoración. Mi vida rescataste y sanaste mi dolor, por siempre cantaré de tu amor, por siempre cantaré de tu Santo, Señor Jesús. Santo, Santo, Santo.